Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos de interés, contenidos relevantes en la sala de Jairo. Y cómo no abrir la sala y cómo no es invitar a la sala, mejor dicho, al doctor Jorge Enrique Enciso, gineco-obstetra. Escribió una columna para el periódico El País que ha titulado Médicos en Pandemia. Y dice el primer párrafo: la pandemia ha desnudado la crisis laboral que viene atravesando el gremio médico desde la aparición de la Ley 100/93, cuando la salud se volvió un negocio para las entidades promotoras de salud EPS, entre paréntesis, y un desastre para los médicos porque prácticamente se perdió la autonomía médica. Doctor Enciso, bienvenido a la sala de Jairo. Muy buenos días, Jairo. Gracias por invitarnos y darnos esta oportunidad en tan importante espacio. Bueno, médico. Entonces, el momento actual del gremio médico, ¿cuál es? El momento actual del gremio médico es un momento terrible, porque el gremio médico está prácticamente esclavizado. Nosotros, que éramos una profesión totalmente liberal, pasamos a ser los obreros de la salud desde la aparición de la Ley 100 de 1993. Pasamos a ser los obreros de la salud. ¿Por qué? Porque no nos remuneran de una forma adecuada, porque estamos subcontratados, porque nos contratan por medio de OPS, porque prácticamente nos encontramos esclavizados en este momento. Bueno, médico, pero a ver, eh, ¿los médicos están reunidos en algún gremio? Sí, los médicos estamos reunidos en varios gremios dependiendo de la función del gremio. Estamos reunidos, por ejemplo, en el Colegio Médico Colombiano, donde tenemos que hacer nuestro registro para poder tener nuestra tarjeta profesional de acuerdo a la Ley de Talento Humano y Recurso en Salud, que fue promovida por la exgobernadora y entonces senadora doctora Dilian Francisca Toro Torres. Estamos unidos mediante la Federación Médica Colombiana, que las cuales tienen a su cargo todos los tribunales de ética médica. Estamos reunidos mediante la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la cual agremia todas las sociedades científicas. Estamos reunidos mediante la Asociación Nacional de Internos y Residentes, que afilia a todos los internos y residentes del país, y estamos reunidos mediante la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, la FECOLMED, que es la que tiene a cargo su parte gremial. Sí. Doctor Enciso, entonces, como estamos hablando de una ley que es la 100 del año 93, vamos a preguntarle sobre el presente. Es decir, la situación de pandemia, como usted lo dice en el primer párrafo de su columna del periódico El País, eh, develó la situación laboral de los médicos, la precaria situación laboral de los médicos. Concretamente, hoy, eh, ¿qué podemos decir? Es decir, ¿cuál es el mensaje del gremio médico? Nosotros pensamos que como gremio médico tenemos que tener unos trabajos justos, dignos, estables, y eso no ocurre. Por ejemplo, en el país, más del 80% de los trabajadores de la salud y en especial del gremio médico no tenemos contratos de trabajo. Nosotros trabajamos por OPS, que son por prestación de servicios, o cuando nos contratan por medio de sindicatos en este momento, pero son falsos sindicatos. ¿Y por qué son falsos sindicatos? Porque la ley colombiana en su artículo 39 de la Constitución Política Colombiana dice que tenemos derecho a asociarnos libremente y a tener agremiaciones o sindicatos. Pero los sindicatos que se están creando en las diferentes IPS, bien sea públicas, privadas o mixtas, lo hacen es de acuerdo al dueño del negocio.
y el dueño del negocio es el que crea el sindicato. El sindicato no es voluntario, sino es obligatorio. Y fuera de eso, por lo general le pagan a los médicos entre 90 y 360 días después de haber ejecutado su trabajo. ¿En dónde en el mundo se ha visto esto contra el talento humano en salud? Además, cuando vos necesitas una plata urgente, te dicen que sí, que te hacen un pronto pago, pero que tienes que dejar el 40% más. Ellos, esos falsos sindicatos, hacen que por cuotas de administración se queden con más del 30% de nuestros honorarios. Pues es una situación muy grave, doctor Sí, Enciso. señor. Pero lo peor Eh, no es que sea grave, sino porque no hay quien nos proteja, quien nos defienda. El talento humano en salud, cuando se queja ante el Ministerio de Salud, dice que eso le corresponde al Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Trabajo dice que por no ser trabajadores formales, eso le corresponde a la Supersalud. Y la Supersalud dice que no, que eso le corresponde al Ministerio de Salud. Es decir, todas estas entidades del gobierno conocen la situación actual del gremio. Sí, señor, la hemos venido denunciando hace más de una década y sin embargo ningún gobierno hasta el momento ha tomado cartas en el asunto. Simplemente nos llaman héroes, nos felicitan, pero ni siquiera se nos cancela. Le voy a dar dos ejemplos pequeñitos para que ustedes se entiendan. Por ejemplo, en el Hospital Rosario Pumarejo de López les adeudan un año de salario. Los colegas entonces decidieron entrar en paro. Pasaron 30 días y no pasó absolutamente nada. Decidieron entrar en una huelga de hambre. Pasaron 15 días y a los 15 días fue el Ministerio de Salud y les dijo, junto con el Ministerio del Trabajo, si ustedes levantan la huelga, nosotros nos ponemos al día. Los colegas levantaron la huelga y resulta que a los 15 días de haber levantado la huelga no les han cancelado nada. Ya hace 10 días volvieron a entrar en paro y no hay quien asuma esta responsabilidad. ¿Será que los colegas tienen que volver a entrar en una huelga de hambre? ¿Será que alguno de ellos tiene que morir de hambre para que puedan tenerlos en cuenta? O si vamos a nuestro Valle del Cauca, nuestro amado Valle del Cauca, el Hospital de San Juan de Dios de Cali y el de Cartago les adeudaban los colegas más de 8 meses de salario. ¿Ustedes creen justo que una institución le deba tanto a sus trabajadores? Yo estoy perplejo, médico, absolutamente. Pero yo no sé, perdone esta pregunta, lo siento como muy solo en esta justa batalla. No, lo que pasa es que nosotros tenemos una gran vocación de servicio. Nosotros nos enseñan desde que estamos en la facultad que nosotros no podemos abandonar a nuestros pacientes y eso es lo que hemos hecho durante décadas. Hemos trabajado de forma ética, solidaria, con calidad, con responsabilidad. Sí, cualquiera de nosotros puede tener complicaciones, pero esas complicaciones no son porque nosotros tratamos de que nuestro paciente empeore, siempre tratamos de aportar lo mejor. Sí, es una lucha sola, pero es una lucha sola del gremio médico ante los estamentos gubernamentales. Es que nosotros no podemos seguir considerando que la salud tiene que ser un negocio. Y terrible lo que se nos viene. Y es terrible lo que se nos viene porque el proyecto de ley 010 que hoy el gobierno dice que tiene que ser aprobado con emergencia, nos va a condenar a una peor situación laboral. Tenemos que dignificar el ejercicio profesional de todo el talento humano en salud, no solamente de los médicos, de las instrumentadoras, de las auxiliares, de las enfermeras, de las fisioterapeutas, de absolutamente todo el talento humano en salud. Nosotros no podemos abandonar a la gente que más nos sirve. Comprendemos y pues nuestro agradecimiento perenne por esa vocación. Y se ha dicho desde muchos medios en el país, y muchas organizaciones y en realidad pues todos los pacientes, la comunidad, el agradecimiento al trabajo de ustedes. Pero médico, esta situación de seguir así se puede reventar. Sí,
sobre todo ahora que la Corte Constitucional nos permite entrar en paro. Nosotros nunca habíamos entrado en paro y porque la ley no lo prohibía, pero hoy en día, gracias al fallo de la Corte Constitucional, podemos entrar en paro. Nosotros no queremos dejar al pueblo sin salud, pero va a llegar un momento en que nuestras deudas son tan grandes que no vamos a poder más. Por eso le pedimos al gobierno nacional que realmente haga algo por el talento humano en salud, que no nos condene como estamos y no nos abandone como estamos el día de hoy. No solamente hemos sacrificado nuestra calidad de vida, sino la calidad de vida de todas nuestras familias. Nosotros tenemos que tener multiempleos, casi no vamos a la casa, casi no podemos disfrutar de nuestras familias una noche, un fin de semana porque tenemos que trabajar. Y eso no es justo, ni con nosotros ni con nuestras familias. Usted representa una de las agremiaciones, doctor Enciso. Sí, señor, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, la FECOLMED. Sí. Médico, la salud mental, precisamente de los médicos en Colombia hoy, ¿cómo es? Porque es que usted me dice de una cantidad de privaciones. Económicamente, porque no tienen un salario. Económicamente, porque este trabajo de monumentos a destajo, pues se los pagan a los 120 días. Emocionalmente no ven a la familia. Tienen múltiples empleos. Entonces, ¿cómo está la salud de los médicos colombianos hoy? Yo pienso que la salud de nosotros, la salud emocional está muy comprometida y está muy comprometida porque nosotros no tenemos derechos ni a primas, ni a vacaciones, ni a cesantías, ni absolutamente a nada. El día que yo quiero salir de vacaciones, yo tengo que pagar a alguien para que me reemplace donde estoy laborando para poder salir de vacaciones. Si yo me llego a enfermar, yo no tengo derecho a estar incapacitado. Yo tengo que pagarle a alguien para que me cubra en el trabajo que estoy realizando. Por eso es el famoso burnout, porque estamos totalmente agobiados, sobrecargados de trabajo. Yo pienso que eso no es justo con los mal llamados héroes actuales de la patria. Sí, médico, pero pues ha llegado un momento muy complejo. Pues usted me dice hace una década están en esta situación por la ley 100. Tenemos aquí la sustancia de la ley 100, un momentico. Eh, bueno, usted la conoce mejor que yo, pero es imposible porque pues lo que se observa allí es una desidia de varios gobiernos. Totalmente Eh, de acuerdo. una desidia, sí, pues es que, ¿usted cómo diría qué es lo que hay que hacer hoy, doctor Jorge Enrique Enciso? Yo pensaría que tenemos que hacer una gran reforma de esa ley 100 y una gran reforma de esa ley 100 no es el proyecto de ley 010 que en este momento está impulsando el gobierno nacional y el cambio radical. Yo pienso que lo que se tiene que hacer es que la ley estatutaria en salud tiene que funcionar, es la única forma para que esto mejore. Segundo, Sí. no podemos seguir permitiendo los falsos sindicatos que están esclavizando a los trabajadores de la salud. Nosotros lo que tenemos que hacer es que la salud sea un derecho fundamental del pueblo colombiano, como lo dicta la ley, como está en la Constitución, como está en la ley estatutaria en salud. Pero esto no puede ser siendo un negocio, que es un negocio de unos privados que se han enriquecido y que han maltratado totalmente a nuestro pueblo. Ustedes se dan cuenta todos los días que la gente para poder obtener consultas, que para poder obtener medicamentos, que para poder obtener procedimientos, tiene que acudir a la acción de tutela. Esto no puede seguir funcionando de esta forma. Nosotros tenemos que tener respeto por nuestro pueblo colombiano. Sí, médico. Continúa mi perplejidad. Bueno, eh, pero usted sabe bien de los trámites que hay en el país, señor. Ah, si es que está llamando el doctor Luis Javier Aluma. Bueno, médico,
usted sabe de los trámites que hay en este país. Y entonces, porque esta es una situación inminente que hay que arreglar ya, porque usted me dice, estamos cercanos a un paro. ¿Usted se puede imaginar cuál es el escenario de la salud en Colombia en una pandemia donde paren los médicos? Sería catastrófico, sería terrible. Y eso es lo que menos necesitamos y eso es lo que menos queremos nosotros promover. Nosotros queremos llegar a un acuerdo real con el gobierno, pero este acuerdo yo pienso que está muy lejos. Por ejemplo, yo no sé si vos escuchaste en los últimos días al señor Procurador General de la Nación que decía que la deuda del sistema de salud con las diferentes EPS y IPS es de 40.2 billones de pesos y que el déficit de este año va en más de 600.000 millones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar plata para poder cubrir todo ese hueco fiscal que tenemos en la salud? La salud prácticamente está colapsada, está en ruinas. Nosotros tenemos que ver cómo salvamos la salud del pueblo colombiano. Sí, médico, pero ¿ustedes qué están en este momento haciendo? ¿A qué acción, por ejemplo, un periodista como quien está al frente de usted en este instante puede ayudar para multiplicar? ¿Qué acción concreta tienen ustedes frente a las entidades que deben saber la situación actual de los médicos de Colombia? Nosotros estamos siguiendo muchas cosas, estamos yendo al Congreso y estamos yendo al gobierno nacional, porque nosotros somos unos fervientes creyentes de que el diálogo no se puede acabar, que por el contrario, tenemos que incentivarlo. Y estamos yendo, por ejemplo, al Congreso, a la Comisión Séptima, para ver cómo tenemos una reglamentación especial, no solamente para los médicos, sino para todo un régimen, para todo el talento humano en salud, un régimen especial laboral por todos los riesgos biopsicosociales, de toxicidad, de radiación que nosotros enfrentamos. Estamos tratando de hacer mesas de diálogo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, con la Supersalud. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que esto se puede mejorar, pero que no se puede seguir mejorar tratando de convertirlo en un mayor negocio para los privados, sino que tiene que ser un sistema de salud que le brinde realmente salud al pueblo colombiano. Si bien es cierto, la ley 100 lo que aumentó fue la cobertura, no quiere decir que estemos dando servicios de buena calidad. Vuelvo y les repito, ¿cuánto tiene que rogar la gente para que le den una cita con un médico, bien sea general o con un especialista? Y no porque tengamos un déficit de médicos, sino porque existe un déficit en la contratación, porque ese es el negocio que ellos tienen. Sí. Doctor Jorge Enrique, un momento que nos llama, está con nosotros el doctor Luis Javier Aluma, urólogo del Centro Médico Imanaco. Está con nosotros también Roberto Ramiro Gómez Noguera. Gracias a todos. Bueno, esto es una situación que yo denominaría de emergencia en la sala de Jairo, porque es muy grave lo que está pasando con los médicos en el país. Doctor Luis Javier Aluma, bienvenido a la sala de Jairo. Buenos días, Jairo. Muchas gracias por tenerme en cuenta para tu programa. Quería, primero que todo, saludar al doctor Enciso y reconocerle su valiosa y continua labor al frente de la presidencia de FECOLMED. Todos los colegas que de una u otra forma nos interesa la causa gremial, le agradecemos su sacrificio. Y quería aprovechar esta oportunidad para preguntarle cuál es su posición acerca de la reforma, de la ley que está tratando el gobierno pasar para reformar la salud. Hemos visto que hay algunos artículos que pretenden regular las condiciones laborales, la educación médica, pero que no dejan de causar cierta preocupación. Y me gustaría escuchar la voz de una persona tan autorizada y conocedora del tema. Muchas gracias. Gracias, Doctor. Luis Javier. Realmente, lo que decían hace un momento,
yo pienso que el proyecto de ley 010 que está cursando en este momento en el Senado de la República y que tiene ley de emergencia o pedido de emergencia por parte del gobierno nacional es más de lo mismo, que en lugar de mejorar la situación para el talento humano en salud, que en lugar de mejorar la situación para para la población colombiana, para los pacientes colombianos, lo que va a hacer es aumentar el negocio para las EPS. Yo pienso que este proyecto no debería de pasar. Desafortunadamente va a pasar, y va a pasar como un pupitrazo, y va a pasar como un pupitrazo porque tiene todo el respaldo del gobierno nacional y tiene todo el respaldo de todos los partidos que acompañan al gobierno nacional, y está encabezado por Cambio Radical, que dirige el doctor Germán Vargas Llaveras, y en este momento el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Qué tristeza. Doctor Enciso, ¿quién es su interlocutor en la Comisión Séptima? ¿Quién es el presidente de esa comisión? Es la doctora Norma. ¿Norma qué? Hurtado Sánchez. Ah, el Vallecaucana. Sí, señor. Pero, ¿cómo así? Usted me cita ahora a una persona que tiene, pues, un poder, un reconocimiento en Colombia como exgobernadora, como presidenta que fue del Senado, como una persona también conocedora del sistema de salud que es Dilian Francisca Toro. Ahora usted me cita a Norma Hurtado, Vallecaucana también. Pero entonces, ¿cómo es posible que usted con todas estas personas que le pueden ayudar no se haya encontrado una posibilidad de solución inmediata? Desafortunadamente no ha sido así, a pesar de que la doctora Dilian Francisca Toro es médica, es vallecaucana, ha luchado muchísimo para tratar de ayudarnos a nosotros. Por ejemplo, la ley de talento humano y recursos en salud fue obra de ella. Desafortunadamente, ninguno de los gobiernos que ha estado desde que fue promulgada esta ley ha querido reglamentarla, y por eso se nos ha convertido simplemente en más letra muerta, otro himno a la bandera. Norma también ha estado trabajando con nosotros a ver cómo podemos sacar para dignificar el trabajo de todo el talento humano en salud. No es fácil, ya pasó por la Comisión Séptima de la Cámara, ya fue aprobada, pidieron hacerle una serie de modificaciones, de rectificaciones, pero falta que pase a la plenaria del Senado y después hagan la plenaria del Congreso para que pueda ser aprobada. Sí, sabemos que esta ley tiene que tener algunas modificaciones, algunas rectificaciones, que es digna de mejorarse y se está trabajando en ello, pero es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, que les agradecemos a este par de vallecaucanas por toda la labor que han realizado. Están con nosotros en la sala de Jairo Robert Ramiro Gómez Noguera. Si de pronto usted reconoce a alguien, doctor, como colega, Rodrigo Abravo, Hernán Ochoa Romero, Jorge Manjarres, Erney Agudelo. A todos gracias. Como pacientes, como soy yo, si ustedes quieren formular una pregunta ante esta situación tan delicada de los médicos de Colombia, lo pueden hacer. Yo no me imagino el escenario de un paro de médicos en Colombia. No me lo imagino. Eso sería una cosa pues catastrófica. Ahora inclusive cuando se está hablando de un posible rebrote para los últimos días de octubre y el mes de noviembre. Pero, doctor Jorge Enrique, hagamos lo siguiente. Ligia Jiménez Cheverris también ha llegado. A ver, el proyecto de ley 010, un proyecto que ya está caminando, me dice usted que va para plenaria. Ese proyecto, ¿en qué quisieran los médicos modificarlo? Nosotros pensamos que el 010 tiene que modificársele muchísimo, que no se le tienen que seguir dando tantos poderes a las empresas prestadoras de salud, las EPS, que se tiene que dignificar el trabajo del talento humano en salud, que nosotros exigimos
que tengamos un régimen laboral especial. ¿Por qué un régimen laboral especial? Yo no sé, Jairo, si tú recuerdas cuánto cuesta formar un médico en Colombia. La gran mayoría de las facultades de medicina, sus matrículas están en este momento entre 18 y 25 millones de pesos semestrales. Eso quiere decir que para formar un médico en Colombia, en la universidad privada más económica vale 180 millones de pesos, tomándolo como 18 millones de pesos, entre 180 y 250. Si esa persona se quiere especializar, por lo general les cobran 30 millones de pesos por semestre, y por lo general son 4 años, eso quiere decir que son 8 semestres. Perdón, eso quiere decir que son cerca de 320 millones de pesos. Cuando vos invertís cerca de 500 millones de pesos para formarte, ¿en cuánto tiempo logras recuperarlo? Antes de 32 años no has recuperado absolutamente nada. Simplemente vas en tablas. Fuera de eso no te pagan, no te contratan, te tratan de burlar todos tus derechos. ¿Cuántas de las EPS han desaparecido y no les han pagado absolutamente un centavo a ninguno de los trabajadores de la salud? ¿Por qué? Porque no los tienen como trabajadores, los tenían por medio de OPS. Y peor aún, hay a muchos de nuestros colegas que ni siquiera por OPS los tienen, sino los tienen arrendados o alquilados. ¿Usted cree esto justo, Jairo? No. Médico, escúcheme esta pregunta. Usted me habla de unos sindicatos falsos. ¿Por qué los Cierto. médicos, sabiendo que son sindicatos falsos, se afilian? Porque la gente no tiene dónde trabajar, porque les dicen que les van a pagar, porque es la única forma en que pueden seguir en algunas de las instituciones, porque a pesar de las denuncias que hemos puesto ante el Ministerio de Trabajo y que han sido juzgados y que han sido condenados estos falsos sindicatos, después las sanciones se les caen en una segunda instancia y siguen funcionando, porque los dueños de los hospitales, los dueños de las clínicas dicen, usted quiere trabajar acá, usted tiene que meterse en el sindicato, y si no, usted no tiene derecho a trabajar acá. En este momento, ¿cuántos días tiene la deuda con los médicos? Usted hace ahora una consulta, doctor, como ginecobstetra, ¿sí? Una persona le lleva el voucher o el documento. Bueno, paga. ¿A usted cuándo le paga a esa entidad? Entre 90 y 360 días. Yo tengo que hacer una cuenta de cobro y esa cuenta de cobro la pasamos cada 30 días. Y una vez pasamos esa cuenta de cobro, ellos deciden si la cuenta de cobro está bien hecha o no, o la glosan, lo cual también es totalmente ilegal hacernos esas glosas, ¿no? Yo paso la cuenta de cobro por el número de pacientes que veo o por el número de procedimientos que veo. Y por lo general nos cancelan entre 90 y 360 días cuando nos cancelan si no desaparece la entidad. Pero, doctor, a ver, hay una ley ya que está operando para los comerciantes. Yo creo que si esa es una ley que opera para un sector, tiene que operar para todos. Y es la ley del pronto pago. Sí, desafortunadamente eso no funciona en la salud. Ajá. Debería ser. Pero, a ver, médico, perdone. Entonces, ustedes han hablado con la doctora Norma Hurtado de la Comisión Séptima, pero de ahí para adelante, ¿qué pasa, doctor? Tenemos que esperar a que pase ahora. Hicieron una subcomisión en la Comisión Séptima, va de nuevo a la plenaria de la Cámara, de ahí pasa al Senado y de ahí pasa a el Congreso, la Cámara y el Senado, para la plenaria. ¿Usted ha sido invitado? Sí, señor, nosotros hemos sido invitados, nosotros hemos tenido una amplia interlocución con ella. ¿Qué dice el actual ministro de Salud, Fernando Ruiz?
Realmente él está más interesado en pasar el proyecto de ley 010 que en el 331, que es la ley de talento humano para la dignificación del ejercicio médico. Pero yo pues no entiendo, ¿cómo así? Está más interesado en el 010. ¿Qué dice la 331? La 331 es la ley que estamos tratando para dignificar el ejercicio profesional. Nosotros sabemos que esa no es la panacea, que hay que hacerle muchas correcciones, que hay que hacerle muchas reformas, que hay que quitar y poner algunas cosas para que sea lo ideal. No existe una panacea en absolutamente todo, pero le estamos trabajando a eso para ver cómo podemos tener un mejor régimen laboral para todo el talento humano en salud. Reitero, ojalá existiera un régimen especial para todo el talento humano en salud con una categorización. Por ejemplo, te quiero decir, no es lo mismo que yo sea egresado ayer, que yo lleve 10, 15, 20, 30 años de experiencia. No es lo mismo la persona que está ejerciendo en una ciudad capital que la que está ejerciendo en el pueblo más apartado del país. No es lo mismo el que está ejerciendo con toda la tecnología y con toda la comodidad en diferentes IPS que el que tiene que trabajar en un puesto de salud en un área roja. Doctor, cuando usted habla del gremio médico, estamos hablando del gremio de la salud en general, es decir, las personas, las enfermeras, las coordinadoras de salas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cuando yo hablo en talento humano en salud, yo hablo absolutamente por todo el gremio, tanto de las auxiliares de enfermería, las enfermeras jefes, las circulantes, las instrumentadoras, las bacteriólogas, los camilleros, absolutamente toda la gente que trabaja en el área de la salud. No importa que sea de la parte administrativa o que sea realmente de la parte clínica. ¿Por qué? Porque es tan importante el portero como el último de los especialistas, como el director de la clínica o del hospital. En estos 10 años tuvimos unos 3 o 4 ministros de salud. El que más estuvo fue Alejandro Gaviria, 6 años. ¿Usted conversó con él? Sí, señor. Yo he hablado con los últimos 3 ministros de salud, los últimos 4, ¿no? Con el doctor Gaviria, con el doctor Uribe, con el doctor González y ahora con el doctor Fernando Ruiz. Y el doctor, ¿y quién de ellos le ha ayudado? Es decir, ¿quién ha estado más cercano a ustedes, al gremio Tal vez médico? el que estuvo más cercano a nosotros fue el doctor Uribe, Juan Pablo Uribe, Juan Pablo, sí, señor. que él venía de una clínica en Bogotá, la Chayo, o Sí, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. la No Fundación Santa. solamente, no solamente fue un buen ministro, para mí no solamente fue un buen ministro, sino es un excelente ser humano. Ajá. Y entonces, ¿él hasta dónde les ayudó? Él fue el que nos comenzó lo que son las mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, con la Supersalud y con el Ministerio de Salud, Trabajo y Supersalud. Doctor, esta situación entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Esperemos que logremos una solución pronta, esperemos que no tengamos que tomar decisiones radicales. ¿Por qué? Porque el pueblo colombiano no se lo merece. No podemos seguir golpeando a nuestro pueblo que tan sufrido es, que tan trabajador es, que tan sacrificado es. Pero para eso necesitamos voluntad política del gobierno nacional y de los legisladores. Sí. Bueno, vamos a seguir ventilando este proyecto de ley 010 y vamos a profundizar en la 331
la dignificación del servicio profesional de salud, del talento humano, porque si ha quedado muy claro, doctor, en esta pandemia, pues no me gusta utilizar la palabra pandemia porque ya me tiene un poquito cansado, pues es decir, es mi manera de ver las cosas. Eh, pues obviamente que acepto que hay un problema de salud grave y es mundial. Mm, Doctor, eh, le iba a preguntar sobre lo siguiente. ¿Ustedes esperan en este momento qué situación inmediata, mejor no, qué acción inmediata del gobierno? Nosotros esperamos que el gobierno deje de decir que nosotros somos los héroes, que nosotros somos los que hemos luchado contra el COVID-19, que deje de decir que está a paz y salvo con todo el talento humano en salud y que se pongan al día con todas las deudas que tienen, que por favor dignifiquemos el ejercicio profesional, no más aplausos, no más palmaditas en las espaldas, realidades, no dejemos morir de hambre a nuestro talento humano en salud en Colombia. ¿Conoce usted, doctor Enciso, ya de situaciones así que estén Sí, padeciendo hambre? sí, sí. No, yo siempre he dicho que muchos de mis colegas durante esta pandemia hemos sido realmente pobres vergonzantes. Y pobres vergonzantes somos, ¿por qué? Porque por lo general todos somos de una clase trabajadora, de una clase trabajadora media que vivimos del día al día. Y durante la pandemia, como se cerraron el 80% de las consultas externas, el 80% de las cirugías, nosotros no recibimos un solo peso. El gobierno nacional prometió un bono para todo el talento humano en salud y apenas antes de anoche estaba tratando de esbozar la resolución para darnos ese bono. Y ese bono realmente es irrisorio para todo el trabajo que ha realizado el talento humano y no es equitativo. Usted lo viera, le daría vergüenza del bono que nos van a dar a los que se los van a dar, porque no todo el talento humano en salud lo va a recibir como es merecedor. ¿El bono en qué consiste? En una remuneración económica que va entre los 1 y los 4 millones de pesos por una única vez. Única vez. ¿Y cómo van a categorizar para de 1 a 4? Ellos hicieron una serie de equivalencias, lo cual es totalmente injusto. Por ejemplo, la gran mayoría de los médicos generales trabajan en las áreas de urgencias, que expusieron su vida totalmente porque ni siquiera tenían elementos de protección personal. Los elementos de protección personal los tuvieron que comprar ellos. Y a ellos, por ejemplo, les van a dar 1.600.000, 1.800.000 pesos por ese trabajo que realizaron de esa forma. ¿Ustedes lo consideran justo? Me comprometo, no. No lo considero justo, doctor. Doctor Jorge Enrique Enciso, pues gracias. Este video, esta entrevista, estamos en este momento en vivo en Facebook Live, pero lo vamos a multiplicar a través de todas nuestras redes sociales y vamos a cerciorarnos que llegue donde tiene que llegar, al Congreso de la República, a la Comisión Séptima, donde los sindicatos médicos, al señor ministro de Salud, al señor Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo hoy, en fin, vamos a evolucionar con este contenido porque es muy, muy grave lo que usted nos ha comentado. Gracias, Jairo, por el espacio. Gracias por interesarse por el talento humano en salud. Se lo agradecemos enormemente. Ojalá algún día tengamos mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida, tanto el talento humano en salud como nuestras familias. Gracias por la oportunidad. Jorge Enrique Enciso, médico gineco-obstetra. Yo no sé, pues, pero yo estoy perplejo, la verdad, perplejo.
vamos a funcionar como le dije a él, a toda la comunidad que nos ha acompañado, mil gracias en la sala de Jairo, y vamos a divulgar este video. Vamos a hacer ya unos avances de Twitter, etiquetando muchas personas para que nos respondan o para que se enteren por lo menos de la situación que tiene el gremio médico. El escenario sería terrible si los médicos deciden hacer un paro. El doctor Juan Enrique dice el pueblo colombiano no lo merece ese paro. Y sí, le pedimos que hagamos toda la posibilidad de agotar un diálogo, de buscarlo por todos los frentes, de buscarlo y de encontrar una solución inmediata a la remuneración, no solamente de los médicos de Colombia, sino a todos los miembros del talento de salud. Y hemos dicho en esta pandemia que si hay que reconocer algo es el talento de los médicos colombianos. Pero, como dice el doctor Enciso, los hemos dejado solos. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Unamos corazón, unamos talento en beneficio de todos.